Lo deberías mandar a Sting. Se llama Una punzada en mi corazón, este libro. Y el subtítulo es el siguiente: activa el poder de Dios para ser feliz. Atención, la mayoría queremos ser felices activando otros poderes, por ejemplo, el poder de la cocaína, por ejemplo, el poder de la tarjeta de crédito, por ejemplo, el poder del último Mercedes-Benz que me acabo de comprar a todo y que voy esto a toda velocidad, y otro tipo de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. El poder de Dios nos acordamos muy de vez en cuando tenemos problemas, ¿no? Porque hemos inventado el Dios, por ejemplo, de primeros auxilios. Cuando juega Perú queremos que Dios sea árbitro. Cuando nos falta crédito queremos que Dios sea banquero. En fin, Marco Matellini Walker está con nosotros. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo andas? Bueno, Marco es tirador profesional. ¿Cuándo es la primera vez que tomaste una escopeta para dispararle a un plato, Marco? Hace muchos años, ahí por el año 86 más o menos, fuimos de cacería con mi familia. Ahí está. Y ese día ¿Dónde fueron? Fuimos a Huaral. A Huaral. Y ese día en particular no hubieron palomas. ¿Tu papá era cazador? Sí, con mi tío Duilio. Y entonces, como la cacería se hace de madrugada, sí, eran 6:30 de la mañana y no pasaba ni nada, teniendo la vida resuelta. Claro. Las razones no lo sé, probablemente Dios permitió que esto ocurra. Y pero te hiciste ver eso médicamente, por supuesto. Ocurrieron un montón de cosas que detallo en el libro, que ahora me río de ellas, y bueno, pero en su momento fueron realmente feas y espantosas. Y en la búsqueda de salir de estos problemas, fui donde un psiquiatra, fui donde un psicólogo, fui donde coach, tomé pastillas, en fin, una serie de temas para... ¿Cuánto tiempo estuviste en estos tratamientos? Desde los desde los síntomas que llegaron más o menos hasta que salí de todo esto, habrá pasado más o menos unos 2 años y medio. 2 años y medio en este proceso, digamos. El último medio año con ayuda profesional. Correctamente. Cuando te vino eso por primera vez, ¿a qué lo atribuiste? No le hice caso porque yo en esos momentos, si bien me creía una buena persona, era, y ahora lo veo, ¿no? Y lo digo con un poco de vergüenza, aunque también con ternura, era altanero. Un poco humilde, y yo pensaba que todo lo podía lograr. Bueno, eras exitoso. Era exitoso, sí. ¿Eso lo atribuías a tu brillantez, a tu genio? A mi educación, a la suerte que tuve, en fin, a todos estos temas. ¿Te creías superior? Probablemente sí. ¿Al resto de la humanidad? Sí, sí. Porque todo lo que quise lo logré. Bueno, eres alto. Soy alto, sí. Para el promedio peruanos eres bien alto. Y además haces tiro de altura. Entonces, lógicamente... Lógicamente, ¿tenías un complejo de superioridad? Probablemente sí. ¿No? Sí. Y entonces cuando me comenzaron a ocurrir estos síntomas, eso no les hice caso. Esos son golpes que va recibiendo. Que uno va recibiendo. Que te mellan un poco esa arrogancia, esa seguridad. Por supuesto que sí. Todos nos sentimos débiles en un momento, ¿no? Y si bien con la ayuda profesional yo comienzo a superar estos problemas. ¿Llegaste a tomar fármacos? Sí, claro. ¿Tomaste fármacos? Mañana, tarde y noche. ¿Mucho tiempo subiste los fármacos? Más o menos 6 meses. 6 meses, ya. Cuando yo veía que iba a llegar un ataque de pánico, tomaba esta pastilla. O sea, ya sentías los síntomas precursores, digamos, del ataque de pánico, claro. En común acuerdo con el psiquiatra, llegamos y concluimos que eso era. La cosa es que un día que estaba yendo al Urín, en Huaylas, entra la llamada de mi hermana y ella me dice: Marco, mira, yo sé que tú estás pasando por una serie de problemas. Y tú estabas manejando el auto, ya. Sí, con el Bluetooth, pues, ¿no? Ya. Y me dice: y tengo la solución para ti. Me llamó mucho la atención, porque ¿cómo sabe ella que...? ¿Hermana mayor o menor? Hermana menor. Menor. Y le digo: bueno, a ver, dime, ¿no? ¿De qué se trata? Y me dice: he tenido un sueño en la que Dios me dice que te diga que tenemos la solución para ti. Y yo me quedé... Un sueño, dijiste tú, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo es esto? Porque además, sueño. Mi hermana sabía perfectamente que yo estaba peleado con Dios. Yo por todas las circunstancias que ocurren en la vida, dije: no, acá hay algo raro
O sea, Dios nos tiene descuidados. Llegas a inculpar a Dios de alguna manera. En cierta manera, claro, en esos momentos. Porque tú decías, ¿por qué Dios me manda esto, no? Digamos. No necesariamente a ese punto, no era el sino ¿por qué existen, pues, todo lo que hoy vemos que ocurre en el mundo, no? Las desgracias. Todas las injusticias, desgracias y demás. La miseria, todos. Dios nos tiene descuidados. Entonces estaba peleado con él. La cosa es que mi hermana me llama, me dice lo que me dice del sueño, y ella desde, digamos, de Huaylas a Lurín me cuenta de su sueño, y cuando yo llego a destino... Huaylas te refieres a la avenida de Chorrillos. En Chorrillos. Yeah. Cuando llego a donde estaba yendo, sentí lo que mucho tiempo había dejado de sentir, que ni las pastillas ni nada me lo habían dado, que era paz. Sentí paz interna. Me sentí muy bien. Nuevamente me encontré conmigo mismo en ese momento. Y bueno, pasó la tarde, estuve muy contento porque no estaba viviendo bien. En donde sea que estuviese, yo estaba angustiado, estaba fastidiado, con los miedos a los ataques y demás. Regreso a casa en la noche, duermo en paz, no tomé la pastilla para dormir. Y en la mañana siguiente... ¿No la tomaste a propósito o porque te olvidaste? Porque me olvidé. No me di cuenta. ¿No te diste cuenta que tenías la necesidad de tomarla? Así es. No algo, toma la pastilla, maldito, no te acuestes. No, sí. Ya. Y entonces en la mañana siguiente volví a sentir esta sensación de angustia. Y entonces llamé a mi hermana y le dije, no, cuéntame bien lo del sueño. Lo del sueño, Dios mío. Porque no me sentía así de bien hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ella me cuenta, me presenta a dos personas que me ayudan a reconciliarme con el Señor. Y a partir de ese momento he tenido una serie de vivencias, experiencias, que los cuento todo en el libro, de crecimiento espiritual, en la que nunca más tuve insomnios, ataques de pánico, dejé de tomar las pastillas, me sentí muy bien, la alegría otra vez, retomé nuevamente mi deporte porque lo había dejado totalmente. ¿Habías dejado el deporte? El año de los Panamericanos, de los Juegos Panamericanos, yo estaba con todos estos síntomas y dejo de competir. Y ese mismo año, cuando me reencuentro con el Señor, y ahí cuento toda la anécdota cómo fue, vuelvo a ganar el campeonato nacional, entregándome a las manos del Señor. Y entonces, desde ese momento a hoy, yo siento que crezco de maneras maravillosas, en mi vida me va muy bien. Eso no significa que no hayan problemas. La pandemia, te podrás imaginar todo lo que ha hecho con las familias, pero aún así me siento tranquilo, en paz. Y entonces, una de las experiencias interesantes fue escribir un libro. Sí. Y ahí es donde termino escribiendo este libro. Es lo que tenemos en la mano. ¿Quién no está cansado de tanta mediocridad, sufrimiento y equivocaciones en el mundo? Es agotador intentar comprender por qué hay mentiras, faltas de respeto, robos, feminicidios, abusos infantiles, suicidios, corrupción, carencias de la salud pública, deudas, en fin, toda clase de malvados, erróneos e ilógicos comportamientos humanos. ¿Cuál es el origen de todo esto? Lo digo claramente, estar alejados de Dios. Esta lejanía nos hace vulnerables ante el mal, que por cierto tiene muchas formas de infectar la mente. Infección mental. Cuando uno se aleja del Señor, comienzan a llegar una cantidad de mentiras y uno se las cree, y entonces... Es que necesitamos creer siempre, en todo, en cualquier cosa. Bueno, no sé si en cualquier cosa, pero por lo menos... Pero la creencia es básica para el ser humano, y entonces inventamos ídolos para creer en ellos, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos esa... ¿Te acuerdas tú del ateo español que le preguntaba, ¿y usted cuál es su religión, hombre? Y yo, gracias a Dios, soy ateo. Necesitaba de todas maneras tener un Dios. Necesitaba un Dios para no creer en él, pero necesitaba un Dios para no creer en él. Si no, no se justificaba su ateísmo, ¿no? Antes habías creído, sin embargo, sí. No es que eras un escéptico o un ateo. Había creído por la educación que recibí de niño, de la casa, claro. Pero nunca había tenido una relación con el Señor. O sea, para mí Dios era un Dios lejano, un Dios ausente, un Dios que no es una persona, era etérea.
Y bueno, ahora comprendí todo lo contrario, que es alguien que está contigo, que está cerca, que te ayuda, que te cuida, que quiere lo mejor para ti y que se muere de ganas de tener una relación contigo. ¿Habías escrito cosas antes? No, primera vez. Esta es tu primera escritura. Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Estaba viendo una conferencia de unos pastores en pandemia, literalmente, que hacen sanaciones y quería aprender. Y yo soy diabético, entonces me interesaba mucho ver esta conferencia. Interesante. Y cuando estaba por verla, sentí una punzada en mi corazón. A lo largo del libro cuento todas las punzadas de mi corazón que me han llegado y me siguen llegando. Y sentí una sensación como, no mires esta conferencia, mira esta otra conferencia. Entonces, en fin, le hice caso a la punzada de mi corazón, miré esta otra conferencia, y en esta otra conferencia el conferencista no habrían pasado ni 2 minutos y señalando a la cámara dice, porque tú que tienes un testimonio tienes que escribir un libro. Y lo tomé muy personal. ¿Te estaba hablando a ti? Estaba hablando de una conferencia. Sí, pero lo sentiste como una cosa personal. Sí. Entonces luego, en la tarde, esto fue en la mañana, en la tarde llamo a quien yo considero es mi padre espiritual y le digo, oye, Carlos, ¿existen coincidencias con el Señor? Y me dice, no, yo le llamo diosidencias. Por ejemplo, me dice, he tenido un sueño y tengo un encargo. ¿Cuál es? Tienes que escribir un libro. Y ahora, y le conté, ¿no?, lo que había sentido. Me dice, bueno, ahí está la señal clara que tienes que escribir el libro. Y le digo, pues yo no tengo la menor idea cómo escribir un libro. No te preocupes, déjate llevar. Y ahí terminó con el libro. Todas las mañanas me sentaba al costado de mi hija. ¿Cuántas horas dedicabas al día al libro, a la escritura? 2, 3 horas. ¿Corregías mucho? Sí. ¿Eres perfeccionista? ¿Corregías bastante? Bueno, escribía, lo releía, lo volvía a hacer en mi redacción. Y cuando lo terminé... ¿Se lo mostrabas a alguien? No. No se lo mostrabas a nadie. No. Cuando terminé el libro, se lo di a Carlos, a la persona que me estaba ayudando. Lo leyó y me dijo, me encanta. Y luego se lo pasé a un editor, ¿no? ¿No lo leías tú en voz alta para escucharte? No, pero lo leía mañana, tarde y noche. Pero no en voz alta. No en voz alta, lo sentí en mi corazón, porque increíblemente todo lo que ponía eran reafirmaciones de mis aprendizajes. ¿Cuándo te diste cuenta que habías llegado al final del libro? Que ahora sí podías cerrar el libro. Porque hay muchos escritores que no acaban nunca. Sí. ¿Sabes por qué? Porque temen a la muerte, porque creen que terminar de escribir es morir. Y entonces yo he visto a gente con pánico para acabar, y no acaban nunca. Yo ponía los títulos y le pedía a Jesús que me ayudara a generar creatividad. Y un día, pues, ¿y ahora qué más? Y me dice, se acabó. Ajá, te llegó una señal diciendo que ya podías decir fin, the end. Claro, ya podía venir. Eso te alivió. Sí. Yo me entregué al Señor para poner lo que más o menos había que poner. Tengo 48 años de edad. Estoy casado desde hace 11 años con Carolina Martínez, una linda, aguerrida y fantástica esposa a quien le puedo confiar mi vida entera. Tenemos 2 hijas, Isabela y Rafaela, de 6 y 8 años respectivamente, que me dan un amor puro y genuino. Te pregunto por un adjetivo que le has puesto a la señora Carolina Martínez, aguerrida. Es mi esposa. ¿Y por qué le pones aguerrida? Si no es porque la fuerza y el empeño que tiene para lograr las cosas que se propone es increíble. Es un apoyo fantástico. Yo cuando vi que pasó un tema con su mamá se enfermó y ella ayudó a su familia, todavía éramos enamorados, y yo dije, uy, qué lindo. Esta mujer es increíble. ¿Te gustó verla ayudando a su mamá? A su mamá y a su familia, con un coraje impresionante. Me llamó mucho la atención. ¿Es más valiente que tú? Probablemente sí. Probablemente sí, ¿no? Probablemente. Bueno, las mujeres en general son más valientes, ¿eh? Debemos reconocer eso.
No crean que soy un feminista barato, que quiero acomodarme a Napoleón. No, pero eso es una cosa que yo, como buen hijo, tengo que decir eso de mi mamá, pues qué cosa quieren que diga también. Que no es así la cosa, no puedo hacer eso. Es así. No. Es así. Mira, es difícil a veces creer en Dios cuando uno sufre desgracias, ¿no? Y cuando uno ve que el mundo es una desgracia total, que es un desastre total, entonces dice, ¿y esto por qué? Si Dios todo lo ve, Dios todo lo puede. Te voy a contar algo. Yo he filmado un documental en Ruanda, donde hubo 1 millón de muertos en una masacre espantosa, y la chica que me hacía la traducción inglés Kinyarwanda, que es la lengua nativa, habían matado a su papá delante de ella cuando tenía 7 años de edad. Y lo habían matado torturándolo delante de ella cuando tenía 7 años de edad. Cuando me contaba esto, Nicole Mutimukeye, que de repente está viendo, hi Nicole, how are you? This is my friend Matellini. Ok. Yo estaba así, y le veo un crucifijo. Y entonces le pregunto, ¿y aún crees en Dios? Por supuesto, me dijo. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Dios es nuestro creador y nuestro Padre. El mal lo hemos hecho nosotros, dijo ella. Y me quedé, pues, como comprenderás. Gente que se haya apasionado por el deporte y que hayan dedicado su vida entera, ¿no? Es cierto que Vázquez hizo su medalla de oro en Inglaterra el 48 con una pistola prestada. Sí. ¿Es cierto eso? Sí. Increíble. ¿Estaba de Dios entonces? Estaba de Dios, sí. ¿Quién le prestó la pistola? No sé, no llego a tanto la historia. Dios será, pues, el que le prestó la pistola. Probablemente le haya dicho, bueno, es tu turno. Es tu turno. ¿Qué viene después de este libro, Marco? Va a haber otros, ¿no? Literalmente, antes de ayer empecé a escribir el segundo. Hombre. ¿De qué trata el segundo? Si se puede saber, o crees que no. Parecido. Este primer libro está dividido en 2 partes. Es testimonial la primera parte, y la segunda parte son los aprendizajes que he podido tener en la relación con el Señor. Y a mi criterio, en mi corazón, me dice que de alguna manera yo debo de ayudar a las personas a que se reencuentren otra vez con el Señor. Así que el segundo libro es quizás un poco más práctico en cuanto a las filosofías para poder entablar una relación con Él. Más práctico. Sí. Ejercicios de relación. No, sino más bien reflexiones que uno debe tener para romper paradigmas y poder llevar bien esta relación con el Señor, y no solamente usarlo para apagar problemas o para agradecerle cosas, como sino una cosa útil, ¿no? Claro. Una utilidad. Tenerlo cerca siempre. Claro. Hay una teología que es la teología de la utilidad, que dice, va a jugar Perú, ya Dios tiene que ser el árbitro. Le pedimos a Dios eso. Claro. No mires la mano, pues, que ha metido el otro en el área. Pues, o sea, el problema es que el otro equipo también lo usa. Entonces, va a ser un empate siempre. Ese es un tremendo tema. Otro día vamos a hablar esto, cuando hay una guerra y ambos bandos dicen en nombre de Dios. ¿Te has fijado en esto, no? Sí, claro. En nombre de Dios con diferentes nombres. Alá puede ser, ¿no? Los que estrellan las Torres Gemelas son fanáticos religiosos, ¿viejo? Sí. Pero fanáticos. Malos aprendizajes, pero sí. Pero qué bárbaro. Bueno, Marco Matellini, muchas gracias por el libro y por tu visita. Ha sido muy amable. No, imagínate, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Marco Matellini Walker, una punzada en mi corazón, activa el poder de Dios para ser feliz. Que ha llegado el momento de conocer los misterios y leyendas que nos trae Nicole. Dice así.